nuevamente agradecer la iniciativa de la Bolsa Nacional de Valores y los demás patrocinadores por organizar este evento. Y obviamente a todos los participantes, porque con su asistencia hacen manifiesto la relevancia que el tema tiene para Costa Rica. Desde el punto de vista del regulador, lo que nosotros vemos son grandes retos. Como mencionaba don Luis Carlos Delgado al inicio de la mañana, para nadie es un secreto que el tema de infraestructura en Costa Rica es una necesidad imperiosa, no solo desde el punto de vista de la necesidad para incrementar la competitividad del país, sino también el bienestar de la población. Posiblemente es mucho más obvio la molestia y el desencanto por la falta de una infraestructura adecuada que cualquier otra cosa. Sin embargo, también es claro que la complejidad del problema va mucho más allá que pensar que las respuestas simples puedan darle solución. Hace un par de años, cuando empezamos a discutir sobre la normativa de financiamiento de proyectos y titularizaciones, en aquel momento habían dos grandes paradigmas con los cuales trabajamos. El primero de ellos era que todo el problema era de dinero, que si lográbamos conseguir el dinero necesario, todos los problemas de infraestructura del país se iban a solucionar. Pareciera que a lo largo del día, y pudiéramos dar todavía más cifras de las cantidades de recursos que a través de financiamiento directo, bancario y de organismos internacionales y multilaterales con los que cuenta Costa Rica, que el problema no es de dinero. Posteriormente nos enfrentamos con otro paradigma. El problema era la regulación que el sistema financiero había emitido alrededor de las figuras de infraestructura pública. Hace ya varios meses que la regulación nueva para financiamiento de proyectos y titularizaciones está vigente. A lo largo de la mañana, en su momento, don Luis Carlos de manera muy general y doña Patricia de manera mucho más detallada, revisamos los grandes lineamientos, las ideas, los alcances de lo que se pretendió con el cambio normativo. Sin embargo, ayer cuando doña Patricia tuvo la gentileza de ilustrarme con la presentación que les hizo a ustedes, le llamaba yo la atención sobre la necesidad de que fuera muy enfática y cuidadosa en la filmina en donde aparece que esa no es la solución. Resultó que el problema tampoco era exclusivamente la regulación. Ciertamente, la complejidad del problema nos lleva a lo que es el tercer elemento que considera la superintendencia que es fundamental, y es la necesidad de acciones conjuntas, ¿verdad? De alguna manera es muy valioso el contar con las experiencias de lo que nos han comunicado tanto doña Fiorella, el señor Gatica, todos los expositores que han participado hoy con nosotros. Pero lo cierto es que Costa Rica tendrá que encontrar sus propias respuestas, porque el problema de nuestra infraestructura requiere no solo de acuerdos políticos, y me apropio de la frase del señor Gatica de la mañana, esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. La solución a estos temas va más allá que lo que un gobierno de cualquier partido vaya a estar en el ejercicio del poder, y en la generalidad es la sociedad costarricense la que se beneficiará o no de que se encuentren mecanismos para llevar adelante estas soluciones. Tiene que ver con la idiosincrasia costarricense. Una de las grandes cosas es que queremos y aspiramos a grandes soluciones, pero de alguna manera hemos perdido de vista que esas soluciones requerirán esfuerzo, requerirán disciplina y, más importante, posiblemente incrementar los niveles de incomodidad a los que estamos ya llegando a los límites. Yo no me imagino cómo cualquiera de los grandes proyectos nacionales de infraestructura, el más publicitado y el que de alguna manera hace más patente en nuestra realidad, el de la carretera San José-San Ramón, que ya tiene una ley particular
que tiene un acuerdo político terrible, que tiene un apoyo de la ciudadanía importante. ¿Cómo vamos a hacer para ampliar esa carretera sin estar durante un tiempo incómodos? Entonces, no solo son retos desde el punto de vista de la legalidad y si tenemos o no tenemos que reformar leyes, no son solo retos desde el punto de vista financiero, sino que también tienen que ver con la cultura y la idiosincrasia costarricense. Por último, desde el punto de vista del regulador, consideramos fundamental el que los diferentes participantes, que posiblemente muchos estamos representados en esta mesa, adoptemos nuestras responsabilidades de manera correcta y siendo muy disciplinados en lo que nos corresponde. Ciertamente el regulador debe de estar consciente de que la regulación no es neutra, por más esfuerzos que hagamos, tiende a llevar los temas hacia un objetivo de política pública. Los diferentes participantes del mercado, de alguna manera, tienen que ser consecuentes y entender que esto es nuevo para todos nosotros y que es importante buscar lo que ha hecho la Bolsa Nacional de Valores, traer experiencias internacionales, ir a otros lugares a aprender, tener la modestia suficiente de entender que nos ahorraremos muchos dolores de cabeza y muchos problemas si aprovechamos el conocimiento y la experiencia de lo que ya se ha hecho en otros países. Ciertamente, a lo largo de toda la presentación ve uno la importancia de la claridad con la que estos proyectos se dimensionen, se establezcan, y ahí viene posiblemente lo que nosotros consideramos que es el mayor reto. Ciertamente no es saber que necesitamos una carretera la solución del problema. Muy enfática tiene que haber sido doña Patricia en aclarar que el qué, el cómo, el cuándo, el para quién, son preguntas previas a pretender que cualquier figura de este tipo vaya a un mercado organizado a levantar fondos. No importa si son de inversionistas institucionales o si son de inversionistas individuales. Eso ya es otra tarea, el profesionalismo con que los inversionistas institucionales analicen estos proyectos, su capacidad para poder descubrir, para poder identificar, gestionar y decidir si se adaptan a sus perfiles de riesgo las condiciones de un proyecto, es algo que obviamente debemos construir. Ciertamente es de esperar, lo que mencionaban en la mañana, que a través de estas figuras se pueda incrementar la rentabilidad de los fondos que están alrededor de los sistemas previsionales y otros mecanismos de ahorro a largo plazo. Pero lo cierto es que tendrá que ser un trade-off entre esas mejoras en el rendimiento y cuáles son los riesgos que efectivamente las entidades están dispuestas a asumir. No es tan sencillo como estar negociando un commodity que se llama bonos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Desde el punto de vista de los intermediarios bursátiles, estamos trabajando activamente en una nueva regulación que establezca con mucho más claridad cuáles son las obligaciones desde el punto de vista de los servicios que los intermediarios le dan a los inversionistas, especialmente a los inversionistas no institucionales o no sofisticados, porque ciertamente el acceso al ahorro público, si bien es cierto, potencia la solución de estos problemas y le da viabilidad y eventualmente solución a las necesidades de instrumentos y formas de inversión que están vigentes en el mercado, debe de hacerse de conformidad con las características y condiciones de cada uno de los inversionistas que son atendidos. Yo, como cierre de conclusión, ya don Ronald me aclaró que tiene una lista grande de críticas para el regulador. Entonces, para después dedicarme a apuntar, lo que sí insto a todos los participantes es que con la buena disposición que han tenido el día de hoy de venir, enterarse, de participar, de informarse, hagan sus planes, tanto como potenciales usuarios de estos mecanismos como participantes del mercado, de cómo y en qué forma pueden con sus actuaciones ser coadyuvantes a la solución del problema y no parte del problema. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la Bolsa haberme considerado estar en esa mesa redonda y sobre todo la oportunidad de oír las ponencias anteriores, que me parece que nos refresca mucho de que sí es una actividad que tiene futuro, que hay oportunidades y que yo creo que en este momento Costa Rica lo plantea. Tal vez dos aclaraciones de inicio que me parece siempre importante. La primera es que no es que tenga muchas quejas contra el regulador, es que ya vamos con un proyecto para la Sugevalia, entonces ahí vamos a ver qué tal camina. Y lo segundo es que yo creo que en este caso, cuando uno empieza a ver desde el inicio mismo el título del seminario, y cuando uno ve titularización, por un lado, y por otro lado, fideicomisos de infraestructura, siempre es bueno aclarar porque conforme uno hablando con la gente se va dando cuenta que no entendemos de que ahora sí la normativa establece una visión clara entre lo que es financiamiento de proyecto y la titularización. Y esto nace por una situación que me parece que es evidente y es una práctica internacional de separar el riesgo constructivo cuando no existe la obra. Recientemente tuve la oportunidad de participar en un taller de infraestructura en Panamá y una de las grandes discusiones de todos los ponentes era: bueno, financiamos a través del mercado de valores la construcción de la obra, y la mayoría de la gente decía que no, que ese riesgo es un riesgo bancario. Pero los que sí estaban de acuerdo con esa posición, y pues, curiosamente Perú tuvo una muy buena posición en ese sentido, es que si no lo hacemos por este medio, los bancos tampoco lo van a hacer, y cuando los bancos lo hacen, la cartera no sale de los balances de los bancos. Entonces no vemos esa dinámica de que realmente pasen de un proceso de ser originadores de crédito para luego ser un proceso de titularización. Entonces yo creo que la normativa hoy nos brinda la oportunidad de ver que podemos estar en un esquema de financiamiento, y ahora sí, muy importante, y es al que yo me voy a referir porque es el que conozco, que es oferta pública de valores. Aquí lo que estamos hablando es financiamiento a través del mercado de valores, a través de la emisión de bonos, de participaciones o el documento que sea. No necesariamente de fideicomisos que tengan detrás un respaldo de un crédito bancario, porque eso es diferente. Y a lo que quisiera enfocarme entonces más que todo es a la oferta pública. Yo creo que las normas que hay, porque también me tocó estar previo a esas normas, representan una vía normativa que sí nos da pie como para avanzar en esto. Hemos venido estudiando y creemos que sí hay espacio. Pero también quisiera aclarar de que no es porque la norma cambie en octubre, porque durante los últimos 2 años he participado en llevar procesos y han salido al mercado. O sea que no era esa norma lo que nos lo impedía, yo creo que es un asunto mental y eso salieron. Tal vez lo que queríamos ver era la figura del fideicomiso. Y en esto yo creo que hay un tema que ojalá no se nos satanice como nos ha pasado con la concesión de obra pública, porque ya ahora vemos que el fideicomiso es la palabra, la pomada canaria que nos va a solucionar todos los temas, y aquí de financiamiento y gestión. Entonces usemos el fideicomiso cuando realmente sea utilizable, pero también tenemos otros vehículos de propósito especial. Entonces cuando yo quisiera ver más bien que los titulares son el uso de vehículos de propósito especial para ir al mercado de valores a financiar obra, me sentiría más confortable con eso, porque en eso, como bien lo explicaba doña Patricia, ahora hay varios vehículos. Podemos hacerlo a través de un fideicomiso, pero igual podemos hacerlo a través de un fondo de inversión, y hay fondos de inversión de desarrollo, de temas de vivienda, y muy poco hablamos de eso. O sea, la historia no se nos quedó hace 6 años, hace 3 años salieron proyectos de vivienda y me parece que han sido interesantes. Hace escasamente 1 año sacamos un fondo de titularización de hipotecas a través de un mecanismo. ¿Y por qué el fondo? Bueno, porque el fondo permite crecer algunos elementos de escogencia, pero ahí está. Y los que han participado, y es decir que son las mutuales, en la estructuración como originadores, entendieron que el negocio de la titularización debe existir porque es una herramienta para administrar el riesgo de ellos. Cuando no tienen un adecuado calce de plazos, cuando la suficiencia patrimonial, que don Camilo nos lo insistió bastante con Basilea III, los apriete, deben de tener esquemas donde les permita vender cartera. La cartera madura no es el gran negocio de los bancos, es cuando ya pagan menos intereses. Entonces, más bien, hay momentos donde la titularización tiene mucho sentido para lograr la administración de diferentes elementos que les computan en su normativa. El volverse originadores les permite establecer unos parámetros para hacer cartera que después venden, pero siguen con la relación del crédito.
Y aquí viene un elemento que usan los bancos, que es la venta cruzada, donde generan una serie de negocios, dejan la fidelización del cliente. Y me parece que no, prefieren cerrar una ventanilla y no titularizar, porque no tenemos esa cultura. Pero si ese es un crédito hipotecario, que es un crédito estandarizado, donde podemos generar una serie de establecimiento de criterios de selección, muy lejos lo veo que podamos hacer a través de titularización de un crédito de una obra pública, porque es un crédito único, va a tener más condiciones bancables que condiciones de mercado. Y en muchas de las presentaciones, y lo decía muy bien doña Fiorella, vemos temas que se habla más hacia el banco, garantías bancarias, concesiones, habla de garantía bancaria, y bueno, y todavía no tenemos la cultura del mercado de valores, todavía no hablamos de que esto puede ir al mercado de valores, y me parece que desde ahí podríamos empezar a generar. Yo creo que si queremos generar materia prima suficiente para titularizar, entendamos que es cuando existe el activo y sus flujos, deberíamos de irnos un paso adelante y decir, vamos a hacer vehículos de propósito especial para hacer obra pública. ¿Cuándo es un fideicomiso? ¿Cuándo es una sociedad o cuándo es un fondo? Depende de las características. Yo les podría decir a ustedes que tanto el ICE como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, entre otros, las municipalidades, tienen la potestad legal de constituir sociedades. Bueno, constituir sociedades de propósito especial para un proyecto hidroeléctrico no es descabellado, eso lo podemos llevar. Constituir un fondo de desarrollo donde no hay ningún bien público de camino, igualmente lo podemos hacer. O un fideicomiso, ahora sí, cuando tenemos bienes del Estado que tienen que ser entregados bajo un derecho de uso, ahí cobra mucho sentido. Entonces yo creo que hay estructuras que no necesariamente son de tipo fiscal, porque pareciera que la fiscal podría ser una. Mi propuesta es que hagamos en Costa Rica la obra pública a través del mercado de valores, con acompañamiento bancario, por supuesto. Yo creo que los bancos son actores muy importantes, han generado mucha experiencia, buena y mala, donde nos pueden alertar de una serie de eventos, pero si lográramos entender de que el riesgo constructivo no es lo que muchas veces creemos, que es algo realmente complicado, si no son obras sencillas, entonces no nos debería asustar. Muchas veces esos riesgos hasta son asegurables. A mí me preocupa más un riesgo comercial, cuando me meto a hacer un fondo de desarrollo, por ejemplo, de vivienda, y no vendí la mitad del proyecto, bueno, ¿con qué pago? Pero si logro establecer realmente mitigadores de riesgo en todas sus facetas operativas, de crédito, de liquidez, a mí me parece que se vuelven estructuras muy válidas para poder ir al mercado. Pero como a mí me pidieron que hablara más de la estructuración, me voy a concentrar un poquito más en eso. Yo creo que lo importante cuando uno se sienta a analizar qué llevar a un proyecto, antes de siquiera reconocer el vehículo, es qué es el proyecto, qué tienen de proyecto el patrocinador. ¿Realmente tiene un proyecto, tiene una idea o peor, una necesidad? Porque si es del sector privado, yo creo que la experiencia nos dice que lo podemos encaminar a que nos traiga los niveles de estudio suficientes a nivel de prefactibilidad y que lo terminemos de conformar dentro del vehículo. Pero si es a nivel del sector público, sí está complicado. Porque ahí primero, y me ha quedado claro hoy, le seguimos hablando en un idioma muy diferente y tienen toda la razón. Tal vez cuando nos sentamos acá nos gusta hablar un poco en términos muy financieros y no lo entienden. Bueno, tenemos que dar un acompañamiento más, pero oyendo al representante del Estado, me parece importante que aparte del plan de proyectos que debe existir, porque si no, ¿cómo hacemos para identificarlos? El Estado también debe hacer una participación mayor. Y eso es, en algún caso, tendrá que poner recursos. ¿Por qué? Porque si el Estado no crea un proyecto y no le pone plata, ¿cómo quiere que el sector privado lo tome? Pues ahí no hay un traslado de riesgos, ahí está, juéguesela a ver qué hacemos. Entonces yo creo que hay que irlos convenciendo y eso es una tarea que me parece que en la mayoría de los casos la hemos tenido que asumir los estructuradores a través de los grupos financieros. Y ir y convencer eso nos lleva un buen tiempo. Pero el acompañamiento a partir de ahí al mercado de valores es otro paso. Y me parece que sería ver solo una fase, analizar la necesidad del proyecto y decir mi cliente es el proyecto, mi cliente es la institución pública, le voy a solventar su necesidad y que el mercado de valores vea qué haga. Sin pensar en que el estructurador siga acompañando la figura, porque son de largo plazo, las figuras necesitan acondicionarse en el tiempo, o más allá, como se lo decía un día esto a un señor de una entidad pública, tenemos que cuidar que el mercado secundario, el precio genere, esa es la actividad de bolsa. Y entonces lo que me dijo es, ¿y qué gano yo con eso? Bueno, está bien, usted no gana algo en dinero, pero si usted quiere seguir usando esto, la gente le va a reconocer su nombre y en el tiempo
usted se va a ver premiado por eso, porque si lo usa una vez y aprendemos a usarlo bien, la secuencia de veces nos va a dar una curva de aprendizaje para que todos aprovechemos. Entonces, yo creo que el proceso de estructuración es vital, no quiero decir que sea único, pero es vital, y me preocupa algunos casos donde hablamos de fideicomisos que no han tenido esa fase. Entiendo muy bien la necesidad de la comunidad de impulsar una carretera, lo entiendo perfectamente, y es un actor vital, pero de ahí a que termine haciendo la estructuración, me parece que hay un tiempito que debería hacerse, y ahí hay que acomodar ciertas cosas. Ojalá no terminemos satanizando una palabra. Por eso es que mejor, si tenemos que cambiar fideicomiso por vehículo propósito especial, hagámoslo. Es más difícil entender qué es vehículo propósito especial, pero si quemamos la palabra fideicomiso, nos va a costar levantarla. Y yo creo que entre más rápido llevemos proyectos, ¿por qué escogemos los proyectos más complejos? Escojamos proyectos sencillos, de alto valor o de alto contenido social. Sí, claro, podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, obras que en realidad no son complejas. El riesgo constructivo, ahí no está la complejidad. Y hay un usuario, es el Estado. Por otro lado, los flujos no deben depender de un arrendamiento. Eso fue una de las grandes disputas que había con el reglamento anterior. Todo se vio porque era un flujo de arrendamiento. El flujo puede venir de un flujo futuro de un impuesto, puede venir de un venta de servicios. Existen muchos flujos de ese tipo que podemos utilizarlos y aislamos el riesgo de arrendamiento del riesgo del inmueble en sí mismo. Entonces yo creo que ahí hay temas importantes. Yo siento una normativa y un regulador realmente con deseos de ver cómo camina la figura. Siento que la bolsa tiene una capacidad de planta muy subutilizada, muy buena. ¿Y por qué? Porque los productos que hemos llevado en realidad son relativamente escasos y creo que la bolsa nos puede ayudar a una serie de temas. Estos días hemos tenido una bonita discusión que si no se dieran estos ejercicios no la tendríamos, y es cuál es el mejor mecanismo de colocación. Es una subasta para que todo el mundo compre, o lo compro y yo lo distribuyo en una suscripción en firme o garantizada, o es una ventanilla. Probablemente a alguna gente eso no le sea importante, pero si yo lo hago en un mecanismo donde queda concentrada, bueno, desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista del emisor, lindísimo, no hubo que hacer mucho esfuerzo, pero lo ideal es que quede lo más distribuida posible. Mi criterio es que eso ayuda al mercado secundario. Si alguien la compró completa, no tiene mayor incentivo a venderlo. Que deben haber más proyectos en el camino para sustituir y que la gente compre y venda, sí, porque la verdad es que la idea es que la gente entienda que tiene salida, y eso es lo que hace la oferta pública, de diferente a un crédito. Me puedo salir, puedo comprar un título, me puedo salir. Es un convertidor de un instrumento en diferentes bonos, en diferentes tractos. Esto que está pasando con Basilea, que nos decía don Camilo, de que ya los largos plazos, los bancos probablemente se vean un poco más amenazados, bueno, es una oportunidad que nos da ahorita para pensar en que todo eso lo vayamos maquinando, porque al final, y lo aclaro porque el ejercicio que recién estamos terminando implicó un ejercicio de este tipo, no es más caro el mercado de valores que el crédito bancario. El crédito bancario presta a una tasa que llamamos activa, que es un costo que establece a partir de la captación, lo que llamamos tasa pasiva, más su costo operativo o ese margen de intermediación. Definitivamente el mercado de valores tiene un margen mucho menor que los bancos, porque la misma normativa obliga a los bancos a tener que ampliar el spread. Entonces prestan a tasas del 12, pero captan a tasas del 3. Entonces cuando uno ve esa diferencia, el mercado de valores permite trabajar con un margen diferente en eso. Yo creo que es una gran oportunidad que veríamos. Decirles también que todos estos ejercicios tendremos que valorarlos, y me ha tocado presentárselos a los institucionales, particularmente a las operadoras de pensiones, y bien decía doña Fiorella, hay que trabajar muy fuerte, ¿verdad? Porque estamos hace rato en un estado de confort, analizando el riesgo crediticio del Estado, y no hemos visto esquemas diferentes de títulos que tienen una cartera de crédito muy grande o tienen un proyecto concentrado o varios proyectos, y me parece que eso mete una dinámica diferente. Quizá las operadoras deberían empezar a ver si sus sesiones de comités de inversión no las hacen una vez al mes, ¿verdad? Porque cuando uno no agarró esta, tiene que esperarse un mes y ya ese papel salió. Entonces hay un temita ahí que nos interesa, obviamente, que sean, pero a mí me parece que a nivel de inversionistas deberíamos de pensar en todo. Finalmente, y para cerrar, me parece que un principio fundamental que hay en el mercado de valores es la transparencia, porque aquí hay información pública. A partir de que un proyecto se lleva al mercado de valores, ese libro está abierto
está abierto no solo en la parte financiera, sino que hay calificación de riesgo que expone en sus fundamentales todo lo que está pasando con el proyecto o en lo que está respaldando eso. Y eso hace un elemento importante, porque este país necesita que todo sea transparente. Muchas veces, y la semana pasada un seminario, se confunde lo que es asociación público-privada o participación público-privada con fideicomisos, y eso no es así. El fideicomiso que estamos hablando hoy es un fideicomiso para gestión y financiamiento de proyectos. Ahí todavía no hay alianza público-privada. La alianza pública-privada puede venir después, a través de esquemas que permitan ver cómo insertamos ahora sí al sector privado que tome sus riesgos en ese momento. Hoy no lo es. Puede serlo en el futuro, pero hoy es básicamente un esquema de financiamiento. Entonces, yo creo que esquemas como este, actividades como esta nos ponen a trabajar, a pensar, a salir comprometidos y a tratar de empujar el mercado hacia adelante. Gracias. Buenas tardes. Me invitaron a participar en esta mesa redonda de exposición, no a nombre de las operadoras de pensiones, porque lo que voy a comentar no es exactamente el enfoque acordado por las operadoras, sino algunas consideraciones que hemos planteado en diferentes ocasiones. Nos interesa muchísimo a las operadoras de pensiones tener una mayor gama de títulos valores en los cuales invertir, darle mayor diversificación a los fondos que administramos, que en la actualidad están altamente concentrados. Hay una concentración en el aparato estatal quizá más alta que la concentración que Costa Rica tiene en las actividades del Estado. Hay un elemento que en varias ocasiones he mencionado con relación a la responsabilidad de las operadoras de pensiones. Si bien es cierto, nos corresponde como costarricenses participar en la solución de todos los problemas, incluida la infraestructura, la responsabilidad primera que tenemos las operadoras de pensiones es velar porque las pensiones lleguen a ser lo que se espera que sean en el esquema en el cual participamos. En algunas ocasiones ustedes habrán escuchado, y nosotros también, que algunas voces estrictamente políticas, no técnicas, dicen que hay que tomar los fondos de pensión para hacer un montón de cosas. Bueno, ahí primero hay que tener claro que los fondos de pensión que hasta el momento tenemos están invertidos. Si alguien los quiere tomar, habrá que desvestir a un santo para vestir al otro. Eso es lo primero. Lo que se podría invertir en estos nuevos proyectos es el crecimiento, pero lo que ya las operadoras administramos está colocado. Tenemos un proceso de análisis de las opciones de inversión, donde cada operadora tiene un comité de riesgos y un comité de inversiones. Cada uno está integrado por personas con diferente formación y convicciones, todas bien intencionadas, pero que no necesariamente perciben la bondad del mundo de la misma manera. Necesitamos ver las primeras estructuraciones. Hace un rato me decía un señor periodista, pero es que ya todo el marco todo está listo. Y yo le decía, bueno, todo está listo menos las estructuraciones. O sea, yo no tengo todavía nada que llevar al comité de riesgos y por lo tanto del comité de riesgos nada va a salir para que vaya a los al comité de inversiones. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, claro. Las operadoras de pensiones van a comprar participaciones de los fideicomisos de esos. Yo apostaría a que sí y que todas. Lo hemos hecho con los fideicomisos del ICE. En el caso nuestro de BAC Pensiones tenemos inversión en 3 fideicomisos del ICE y nos sentimos satisfechos con el desempeño de los fideicomisos.
creemos que estamos contribuyendo al bienestar futuro de los trabajadores costarricenses al haber invertido una parte de esos fondos en los fideicomisos estructurados por el ICE. Es la experiencia mejor que tenemos en Costa Rica. Aquí me queda el puro frente, don José Miguel, padre de todas esas estructuraciones, y definitivamente están bien hechas. Hay una serie de mitigantes para los riesgos que, como en cualquier proyecto, existen, y no solamente la operadora nuestra tiene inversiones en los fideicomisos de los proyectos del ICE. Creo que la mayoría de las operadoras han invertido ahí, y creo que el sentimiento será similar en todos los administradores de los fondos, pero han seguido un proceso de análisis, de aprobaciones muy responsable. Ese mismo proceso tendremos que seguir con el financiamiento de la obra pública que ahora nos ocupa. No me imagino lo que le diríamos a los afiliados si hubiéramos tenido o si hubiéramos puesto un poco de plata en la construcción de la carretera San Carlos. O sea, yo no sé qué dice. ¿Desde cuándo deberíamos estar recibiendo flujos y ni siquiera hay carretera? Bueno, eso tenemos que cubrirlo, eso no nos puede pasar. Entonces, necesitamos que se estructuren. Ese es el punto fundamental. Creo que la posición de las operadoras de pensiones, y me parece que, bueno, solamente un colega gerente vi por acá, pero sí vi varios gestores de portafolios de las otras operadoras, creo que todos coincidiríamos en que estamos deseosos de diversificar las inversiones. No nos gusta esa concentración tan grande que tenemos. Prácticamente todos tenemos en este momento alrededor del 60%, digamos que entre el 55 y el 62% de los portafolios que administramos entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Sí, es muy alto. Pero yo prefiero tenerlos ahí a tenerlos en un lugar de alto riesgo. Es necesaria la estructuración, necesitamos controlarlos, bueno, diversificar el portafolio, como les dije. Hay que hacer, como decía Fiorella en la mañana, hay que alinear, esa expresión me gustó mucho, los riesgos y los retornos de los inversionistas institucionales con los instrumentos que se van a ofrecer. Creo que ese es el desafío. Deseosos estamos de analizarlos, pero necesitamos tener los documentos definitivos para poder analizarlos. Como dijo Fiorella en la mañana también, plata, sí, plata hay un montón. Y hay un montón de gente que la quiere. De hecho, está colocada. Ojalá se dé pronto la estructuración de los primeros proyectos. Coincido con Ronald en que no deberíamos empezar estructurando los proyectos más complicados, porque si nos pasa un chasco, va a pasar algo similar a lo que nos ocurrió con concesiones, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica somos rápidos para satanizar algo. Estamos muy dispuestos, deseosos de que salgan las primeras estructuraciones. Y creo que sí, en primera instancia, según lo que me habían planteado, pues eso era lo que me correspondía decir. Muchas gracias. Bueno, este fue como el abrebocas para esta discusión que queremos realizar ahora para cerrar esta sesión del día de hoy. Vimos entonces como, para complementar las exposiciones que vimos en el transcurso de la mañana y la tarde, a donde no solamente tuvimos la oportunidad de conocer con un muy buen nivel de detalle lo que han sido experiencias y perspectivas del desarrollo de este tipo de vehículos en otros mercados, sino también un poco conocer cuál es la propuesta que nos motiva hoy, o que le motivó a la Bolsa a determinar que hay una oportunidad para movernos hacia adelante. Y también tenemos como un elemento adicional lo que fue la presentación por parte de las autoridades de gobierno. Con todos estos elementos y las exposiciones que acabamos de tener ahora, pues abriríamos un poco la discusión. Se les ha invitado a realizar preguntas por escrito
Me parece que aquí somos tímidos por escrito, entonces vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas directamente con un micrófono. Me parece que no habían al Coffee Break presentado preguntas. De parte, bueno, entonces, para iniciar entonces esta discusión voy a aportar un par de elementos. Tal vez el más importante, y esto lo hemos conversado en el café y en el almuerzo con diferentes participantes, estamos en el proceso en el inicio de un proceso largo. Se reiteró por parte de los diferentes participantes que este es un tema país, que es un tema de largo plazo, que es necesario tener reglas claras para permitir el planeamiento que vaya de acuerdo con los perfiles de tiempo y riesgo que se quiere entrar al mercado. También se señaló que esto está lleno de detalles. Vimos y no pudimos ver con todo el detalle que hubiéramos querido la experiencia chilena, pero empezamos a ver todos los elementos que se requieren para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y lo fácil que puede ser que una o dos cosas hagan que salgan mal. De la experiencia colombiana y la misma experiencia chilena, claramente al principio no van a ser perfectas, ¿verdad? Y como se ha señalado ya y lo acaban de reiterar los compañeros de la mesa, lo peor que podríamos esperar es que a nosotros, en el caso de Costa Rica, fuera a ser diferente. Las cosas no van a salir perfectas la primera vez y hay que estar en capacidad de gestionar y corregir esos posibles errores. Porque el riesgo realmente es muy alto de que nos quedemos sin opciones. A pesar de las diferentes alternativas de financiamiento tradicionales, claramente, y esto ya todo lo tenemos muy presente, los recursos propios del Estado no son suficientes para llenar la brecha de infraestructura que tenemos. De forma tal de que existe la obligación de hacer un uso sensato y adecuado de estos instrumentos. La recomendación que hace Ronald creo que es muy válida, ¿verdad? Deberíamos de empezar por cosas que sean relativamente sencillas para empezar a hacerlas bien. Hemos levantado algunos de los obstáculos, pero claramente se han cumplido condiciones necesarias, pero no suficientes. El involucrar ahora a los otros actores de una forma en que y esto es lo que nos motiva de nuevo a hacer esta actividad, aprendamos de lo que son mejores prácticas y las mejores experiencias de otros mercados, siempre, como dicen ustedes, tropicalizándola, es lo que sigue. Y en este momento vimos todavía, al día de hoy, no tenemos el Plan Nacional de Infraestructura, la institucionalidad que se recomienda todavía no está adecuadamente definida. Así que quedan todavía muchos temas por resolver. Resulta, y bien apuntaba Carlos, que no es ni plata ni reglamentos. Pero bueno, 2 de 4 no está mal. Así que con eso, por algún lado hay que comenzar, ¿verdad? Y en el caso nuestro estamos empezando por lo que tenemos cierto control. Quería ahora darle la palabra a los 5 minutos tal vez a los expositores que ya tuvieron la oportunidad de participar, para que pues podamos seguir con la discusión. Y si quieren empezamos por Fiorella, después Mauricio y por último Celso. Gracias. Creo que hay poco que se pueda agregar porque me parece que hay una gran comunidad de ideas entre todos nosotros y lo que puede haber es más un deseo de enfatizar ciertos puntos. Del trabajo que el Banco Mundial está realizando en diferentes países, la lección que a mí misma me ha quedado más clara es que utilizar el mercado de valores para el financiamiento de infraestructura requiere de una acción articulada de muchísimos actores y como decía José, no es de la noche a la mañana. A mí me ha asombrado mucho cuando ustedes vieron el slide que yo puse del Deep Dive de Colombia, las diferentes reformas que se han requerido. El trabajo no son solo reformas reglamentarias, es capacitación, es sentarse a la mesa con los fondos de pensión y preguntar, como decía José, este es un papel que usted compraría, y si le dicen a uno, no, eso todavía no está alineado, ¿cómo lo alineamos? Entonces ha sido una gran lección ver que se requiere una gran articulación, y ese es tal vez el principal punto que quiero enfatizar. Se requiere de un trabajo conjunto de muchas partes, como decía Mauricio, no es solo la parte estatal, es la parte
es la parte privada combinado y sentarse a una mesa y ver esas estructuras y ver si esas estructuras hacen sentido para las operadoras o no. Eso como primer punto. El segundo punto que quiero resaltar es el hecho de que al menos las experiencias que estamos teniendo en este momento, el mercado de valores no está compitiendo o sustituyendo a la banca, lo está complementando. Y entonces debería ser un win-win situation para todos. Hay otros casos en donde parece haber más una competencia. Este es un caso en donde lo que está haciendo el mercado de valores es complementando, es ampliando, es ayudando a la banca a refinanciar, dando mayores opciones. Hay mucha innovación, hay cosas que se están haciendo hoy que nadie pensaba hace 10 años, pero el tercer punto a enfatizar es, pero bueno, aprendamos primero de esas experiencias más sencillas, comencemos con esas experiencias más sencillas y conforme los mismos inversionistas van aumentando, incrementando su capacidad de análisis y su apetito de riesgo, otras estructuras más complejas podrán generarse y ya podrán ser palatables sin una gran cantidad de garantías que pueden ser importantes al principio. Eso también es lo que estamos viendo en muchos países. Hay que comenzar con estructuras un poco más sencillas, más seguras, y ahí conforme los inversionistas van invirtiendo en eso, van adquiriendo capacidad, se pueden abrir otros espacios. Y el último punto que me interesaba resaltar es, primero que nada, la gran flexibilidad que hay en la reglamentación de la SUGEVAL, que para mí es un plus, pero que por otro lado, como lo resaltaban mucho Patricia y ahora don Carlos, genera también una gran responsabilidad para el mercado. Los reglamentos no son los que están limitando lo que se puede hacer. Va a haber una necesidad de una gran responsabilidad del sector, de primero llevar esas estructuras sencillas y de cada uno asumir la tarea que le toca en términos de su capacitación. Por ejemplo, en algunos fondos de pensiones, de si tengo la capacidad de analizar esos proyectos, de si tengo que hacer un outsourcing, pero de los mismos intermediarios, de a quién le puedo ofrecer ese producto. Y entonces es esa necesidad de ver, hay una gran apertura, pero se requiere una gran responsabilidad de cara de los participantes. Y eso también es lo que nosotros estamos viendo en los proyectos que estamos haciendo en el mundo y tal vez en donde nosotros mismos estamos teniendo mucho cuidado. Cuando uno va a los países a ayudarles a desarrollar mercados, es interesantísimo que el trabajo principal que hacía el banco hasta hace relativamente poco era en regulaciones en eliminar trabas y crear posibilidades de nuevos instrumentos. Securitización, cover bonds, y yo cuando comencé a trabajar en el banco les digo, ¿y a dónde está la parte de supervisión? ¿A dónde está la parte de conducta? Porque en la medida en que abramos opciones de mayores instrumentos, hay que fortalecer también la responsabilidad de los intermediarios y la supervisión de conducta. Entonces, ese es el último punto que quería enfatizar que Carlos y don Carlos y Patricia también lo mencionaron. Mucha flexibilidad, pero va a requerir responsabilidad de parte de los participantes y una actitud de la SUGEVAL de poner énfasis en esa supervisión de conducta que se va a necesitar conforme el mercado se sofistica. Muchas gracias, Mauricio. Vale, gracias. Bueno, en general se ha dicho de distintas maneras, un poco lo que he podido percibir, y afortunadamente ha habido un cierto consenso, al parecer, en 2 o 3 puntos que quizás podrían ser los más rescatables y ojalá eso se transforme en una propuesta. Creo yo que la única manera, a propósito de vehículos especiales, habría que al fin de este encuentro hacer un vehículo especial para plantear la solución, un poco en línea con lo que hemos escuchado, que más que ser parte del problema hay que ser parte de la solución, digamos. Y a propósito también de vehículos especiales, hagamos uno para plantear lo que aquí falta en sencillo, no en complicado. Y en esa línea yo creo que, más allá de coincidir, obviamente, que estos son temas de Estado, país, etcétera, lo que falta es lo que siempre falta, que es cuando uno dice hagamos o hágase, la pregunta es quién lo hace.
Y normalmente uno mira y ocurre un silencio tremendo. Entonces, ¿dónde está el doliente, como se llama en algunos lados? A quien hay que flagelar para que esto camine. Y eso, por lo que he escuchado y he visto, no existe. Entonces, partiendo por lo obvio, busquemos a quien flagelar, digamos. Y eso significa institucionalidad. O sea, tiene que haber alguien con nombre, apellido y con un NIT, ojalá, que uno le pueda tirar piedra en la noche a la ventana para que despierte y haga que esto camine. Y entre otros temas tiene que hacer dos cosas, digamos. Uno es, en línea con lo que decía el representante acá de la AFP, lo obvio, que es estructurar proyectos. O sea, para poder participar, alguien tiene que invitarnos a algo. O sea, si vamos a jugar fútbol, que me mande el partido y las reglas, o de básquetbol. Y en el caso de proyectos tiene que ser, si es una carretera, un puente, un hospital o lo que sea, pero estructurar el proyecto con las 4 reglas básicas de toda estructuración, que es que socialmente sea rentable, que técnicamente sea posible y no un sueño, que financieramente sea abordable y legalmente también, ¿sí? Con esas 4 cosas que son muy sencillas, es lo que se llama una estructuración. Con esas 4 cosas habría que ir a ver a aquel representante para que lo pase a su comité o alguno de ustedes con el vehículo que corresponda. Pero alguien lo tiene que hacer y tiene que salir en el periódico y levantarse y gritar y defender el proyecto. Además, cuando digo socialmente posible, tiene que ser en relación a las comunidades, porque estos proyectos, como lo hemos repetido varias veces, son bienes públicos en la mayoría de los casos, más allá de los casos privados, y la comunidad los tiene que querer, digamos. O sea, no es posible tener un proyecto público que sea un enemigo público, digamos. Tiene que ser una ayuda. Y por tanto, en general en el mundo financiero y todos los que hemos estado allí, partimos de la base que los buenos proyectos siempre tienen plata. O sea, yo no conozco proyecto malo que nadie esté disponible para invertir y o financiarlo. Un buen proyecto bien estructurado normalmente te lo quitan de las manos, y eso es una constante. Por tanto, creo yo que el primer gran paso es avanzar en 2 líneas. Uno, estructurar proyectos que te los quiten de las manos. Coincido en que tiene que ser sencillo, facilito, sin tanta complicación, para que arranque. Y 2, ¿quién lo hace? ¿Sí? Y yo avanzaría en esas 2 líneas para crear un pipeline y un flagelante para poder torturarlo en algún minuto, digamos. Eso sería. Muchas gracias. Milo. Yo voy a tratar de cubrir algunos puntos que no han cubrido no han cubierto los demás para no repetir. También haciendo un poquito como una síntesis de lo que se ha dicho en el día. Por un lado, el director de Crédito Público reconoció que el país está apretado fiscalmente, cosa que no es muy distinta a otros países de la región, digamos. Hay definitivamente un límite a la capacidad del Estado para financiar proyectos de obra pública vía endeudamiento. Sin embargo, también se ha dicho en la mesa, creo que don Carlos lo dijo al principio, plata hay de jugadores privados, plata hay de jugadores internacionales que quieren invertir acá. Lo que faltan son los proyectos y lo que hay es que estructurar esos proyectos. Y eso no es ciencia ficción, tiene unas reglas, hay una expertise. Estoy seguro que hay una expertise local, estoy seguro que también hay una expertise internacional que se puede traer. En Colombia lo hicimos, Mauricio fue a Colombia, lleva en Colombia trabajando 3 años en la estructuración de concesiones viales, y ese es un ejemplo que ustedes también pueden replicar. Los bancos no pueden financiar todo, y a medida que se van endureciendo las reglas, digamos, bancarias, la regulación bancaria, pues van a poder cada vez financiar menos, o por lo menos a plazos no tan largos como uno quisiera para hacer proyectos de infraestructura. Pero por otro lado, una de las cosas que a mí me sorprende de Costa Rica, lo vi en mi anterior viaje,
y lo volví a discutir hace un par de horas con algunas personas, es que aquí hay un mercado muy activo de private placements. O sea, no es que aquí no se hagan proyectos, ni se hagan, aquí se está haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que no se están llevando al mercado público. Algunos se quejaban de que el mercado público tenía unas reglas que no les facilitaban, que no entendían lo que fuera. Yo lo que entendí de la magnífica exposición de Patricia es que el nuevo marco es muy ágil, es bastante liberal, se fundamenta en premisas de revelación de información, donde le impone a los agentes una responsabilidad de estar informados sobre lo que están haciendo, que es muy importante, y ciertamente aclara muchas de las inquietudes del pasado. Eso quiere decir que todo está dado para que arranquen nuevamente a impulsar el sector de infraestructura y por la vía de las concesiones. Yo ahí además tomo una palabra de don Ronald en el mercado público de valores, digamos, en el mercado de capitales. Es decir, creo que está todo dado para que Costa Rica vuelva a llevar al mercado de capitales lo que hasta hace un tiempo fue su mercado, digamos, de infraestructura concesionada. Ahí queda una duda, no se ha hablado mucho en el día de hoy, pero con algunas personas que he podido conversar he detectado que hay mucha duda sobre el tema de cómo van a ser cómo va a ser el nuevo esquema que entiendo está trabajando el gobierno de un nuevo marco legal de APPs. El director de Crédito Público lo mencionaba. Y yo creo que ese es uno de los desafíos que viene muy próximamente para el gobierno, digamos, habiendo aclarado todos estos temas de cómo funciona el mercado de capitales, las reglas del mercado de capitales para financiar infraestructura, titularización y demás. Ahora tendrá que pensar cómo pegar eso con el tema de APPs. La buena noticia es que hay 3 ejemplos muy recientes en Latinoamérica que se pueden estudiar: el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Perú. Allá se vivieron hay unas lecciones clarísimas, unas enseñanzas clarísimas, unos do's and don'ts clarísimos que sirven de insumo para ustedes. Y creo que también un banco de proyectos pegado, digamos, de esa iniciativa pues, puede ser, que lo mencionó también el director de Crédito Público, puede ser digamos, una iniciativa bien interesante. Yo creo que no simplemente voy a repetir lo que ya varios dijeron. Todo está dado, todas las fichitas del Lego están ahí para que se empiecen a estructurar los proyectos. Ya no hay más excusas. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajarlos. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar. La primera de ellas está dirigida a los invitados, perdón, hay 3, a Camila y a Mauricio. A Fiorella no le están preguntando esto. ¿Cuál es el rendimiento esperado por los inversionistas institucionales al momento de invertir en financiamiento de proyectos? ¿Alguno de ustedes mencionó una tasa comparativa? Sí, yo hice alguna mención esta mañana, pero digamos la respuesta no es fácil porque depende del plazo. Por supuesto. Y depende de qué estemos hablando. Digamos, en el espectro, por ejemplo, de inversión en infraestructura, hay diferentes niveles de riesgo. Es distinto el riesgo de un aeropuerto al de una carretera, al de un proyecto, digamos, de generación de energía. Lo que tal vez es más importante para digamos, el inversionista institucional o un fondo de pensiones, por ejemplo, son como 2 cosas. Uno, cómo algo en la estructura lo protege, y por eso yo hacía tanto énfasis en las estructuras senior. Los fondos de pensiones no van a tomar riesgos muy grandes en estos proyectos.
Incluso yo les he dicho, en Colombia los fondos de pensiones han sido renuentes a invertir en la etapa de construcción de los proyectos carreteros, pero están felices de tomar el riesgo de concesión una vez está construida la carretera, porque se les parece mucho a un bono. Entonces, si se les parece mucho a un bono, pues la comparación es contra un bono. Entonces, lo que yo diría es, si a esa concesión le faltan, qué sé yo, 20 años o 25, pues lo que van a pedir es un margen sobre un bono de 25 años, y eso debería estar en el orden de unos 200 puntos básicos o algo de ese estilo. Eso sería lo que yo respondería para el caso de un proyecto carretero. Si es inmobiliario, podría ser distinto, depende mucho del caso. Creo que no respondí. No, Sí, no, está bien. es como suficiente. Mauricio. En el caso de Chile en particular, también hay otros ejemplos, pero en el caso puntual de Chile, en general hay que distinguir que la gran mayoría, prácticamente todo, el 99,9%, hay un solo ejemplo muy chiquitito en que los institucionales compraron bonos de infraestructura pública sin la garantía de los monoliners, porque en realidad después de que desaparecieron, en realidad el riesgo subyacente, si bien es cierto existía, lo analizaron muy poquito, en realidad andaban buscando la contragarantía. Pero en general, en la época que se vendieron este tipo de instrumentos, en general tenían un spread entre 1 y 2 puntos más o menos de diferencia con respecto a los bancos, porque claro, ninguno quería participar en la construcción. Derechamente no, digamos. Y hay un solo caso que es muy pequeñito, que efectivamente, bueno, funcionó porque el sponsor es más o menos bueno, un constructor de toda la vida, y el proyecto tampoco era muy complicado. Pero también depende mucho de los plazos. O sea, hay experiencias de gente que ha comprado por volumen, digamos, y la contraventa, ahí le ha ido muy bien porque el plazo residual eran 10, 12 años, digamos. Pero hay otros que tienen 3 años residual y ahí en realidad el margen es muy poquito. Tenemos otra pregunta, esta se la dirigen a vos, Mauricio. ¿Cómo lograr dar seguridad jurídica a los diversos participantes? ¿Es solo labor del gobierno? O sea, es labor del Estado. Al final del día, el famoso tema de que es un tema país. O sea, el Estado tiene que asumir, cosa que cuesta mucho, como me pareció comentarlo, las obligaciones. O sea, si este tema es de derechos y obligaciones. Lo más complicado toda la vida, incluso uno a nivel personal, es asumir las obligaciones, y para derechos siempre hay espacio. O sea, todos tenemos muchos derechos y pocas obligaciones. Aquí estamos hablando de obligaciones, ¿sí? Y ahí está el punto. Sí. Me gustaría añadir algo que es muy importante, supremamente importante. Lo he sentido con varios de nuestros clientes, digamos, que hacen infraestructura en Colombia. En Colombia la justicia ordinaria funciona muy mal para tratar temas, por ejemplo, de litigios de infraestructura y tal. Entonces se ha desarrollado una justicia arbitral que es todo lo contrario, es buenísima, es súper ágil, es costosa, pero funciona muy bien. Y eso es algo que, digamos, ustedes tienen que analizar aquí en Costa Rica, digamos. La justicia arbitral es una justicia especializada, y entonces cuando uno entra en una divergencia, una divergencia amable, digamos, esto no es como, puede no serlo, pero incluso divergencias amables entre un concesionario y el Estado, es importante una instancia en donde los dos crean y se sientan cómodos y se sientan tranquilos con que lo que dijeron los árbitros, el tribunal, es, y entonces quien sea que tenga que reconocer lo que tenga que reconocer, lo hace tranquilamente. Eso es un tema muy importante, no es menor, sí. Y en Colombia, por la vía de la justicia ordinaria, no fue. Sí. Bueno, en Chile también, o sea, creo que lo mencioné en la mañana, una parte muy importante, y como generalmente todo el mundo que trabaja con abogados te lo van a decir, la cláusula más importante es la cláusula de término del contrato, o cómo resolvemos los conflictos que sin duda van a haber.
En los plazos que tienen estos proyectos de más de 20 años, 30, 40, seguro que vas a tener conflictos. Lo importante es cómo los resuelven. Sí, claro. Tenemos una pregunta / queja. Dice, y estaba dirigida al estructurador en la mesa, dice, ¿por qué los estructuradores no consultan con los inversionistas antes de preparar las emisiones? ¿Cuáles son nuestras estructuras de plazo de inversión? ¿Cuáles son nuestras estructuras de plazo de inversión? Siempre están el producto listo y al inversionista lo obligan a ajustarse, cuando es todo lo contrario. Las emisiones deben de ajustarse a las necesidades y apetitos del inversionista. Te tocó a vos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Federico lo mencionó, ¿verdad? Y es así como con todo. Aquí hay que hacer un trabajo porque si uno quiere que esto funcione, tiene que funcionar a los dos. No es solo lo que el inversionista quiere, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si el flujo de efectivo del proyecto es otro, entonces ahí tenemos evidentemente un problema, ¿verdad? Pero tal vez si les contás cuál es el trabajo que ustedes hacen para hacer ese alineamiento y sacarlo, ¿verdad?, de esta crisis existencial a la persona que planteó la duda. Sí. No, pero es cierto que se da. Sí, claro. José, en otras palabras, Sí. Ronald, ¿está usted visitando a José o no? Bueno, todo a su momento. Pero primero le decía a Camilo que lo que él respondió por la tasa de interés es lo mismo que yo digo siempre, ¿verdad? Nada. En realidad, yo creo que esto es hacer un traje a la medida. Uno quisiera poder visitar todo tipo de inversionistas, pero normalmente se coge el inversionista institucional como una fuente de referencia y precisamente hay una norma en la reglamentación que permite hacer visitas previas a que un proyecto salga a oferta pública, porque eso es un cuidado que hay que tener. Si vamos a empezar a ofertar algo que no está autorizado, pues podríamos entrar a un problemita ahí de tipo legal. Pero normalmente invocamos eso y se presentan a los institucionales, pero al final yo creo que uno de los cambios importantes que ha hecho la normativa en el tiempo, porque eso pasó con los primeros mecanismos de financiamiento, es que las condiciones del valor había que ponerlas desde el mismo prospecto y uno decía, pero el tipo cambia. Bueno, eso cambió y hoy eso se hace por un hecho relevante, con una antelación de una semana, porque al final todo eso va a estar en función de las condiciones del mercado. Los plazos sí es un tema que uno quisiera hacerlo tan a la medida, pero depende mucho de las condiciones, lo que decía José, lo que técnicamente llamaríamos del subyacente, pero pensemos que es el proyecto y la capacidad de generación de flujos, y uno quisiera que todo fuera un proyecto de solo largo plazo, pero no puede ser, porque los proyectos hay que hacerlos eficientes, hay que hacer diferentes tractos de emisiones, y para no tener dineros ociosos que están pagando costos muy altos, y entonces hay que hacer plazos donde abastezcamos a los mercados metas que ahí se hacen. Entonces yo creo que se hace, lo que pasa es que normalmente son temas de referencia. Carlos quería referirse a esto. Sí, tal vez para que no parezca que es un problema exclusivamente de los estructuradores. Bien, es extraño decir esto, ¿verdad? Estamos próximos a que la Bolsa Nacional de Valores cumpla 40 años y uno diría que es tiempo suficiente para haber aprendido y tener un nivel de desarrollo diferente, pero muchos de esos años pasamos negociando títulos a 6 meses. Muchos de esos años los hemos pasado negociando títulos de gobierno. Parte del reto de este mercado es aprender y transformarse. Es como extraño decir que una persona con 40 años estaría en sus párvulos para aprender cómo comportarse en temas más complejos, pero realmente el mercado, enfrentado a la existencia de inversionistas institucionales con capacidad para profundizar plazos, relativamente reciente. Ciertamente el éxito de las operadoras de pensiones complementarias en un periodo relativamente corto es muy importante, ¿verdad? El disponer ahora de inversionistas institucionales con un acervo de recursos de cerca de 8.000 millones de dólares y que debe estar creciendo alrededor de 1.000 millones de dólares al año, hace que el mercado sea diferente. Nosotros como reguladores tenemos también que aprender cómo
generar una regulación que, si bien es cierto, establezca normas de conducta adecuadas, que se protejan los diferentes intereses que están ahí relacionados, facilite el intercambio de información. Ciertamente, los mecanismos que tenemos actualmente, y ahora don Ronald mencionaba que la próxima semana vamos a sentarnos a discutir de métodos de colocación, porque él mencionaba su preocupación de cuáles deben de ser los objetivos, ¿verdad? Que sí se coloque al mejor precio, que sí quede con la mayor distribución, de que sí establezca las mejores condiciones para tener un mercado secundario profundo, de cómo construir liquidez. Son muchos retos. Ciertamente lo adecuado del momento es que es mucho más fácil buscarle solución a las diferentes necesidades y retos que tiene el mercado con participantes más profesionales, con capacidades diferentes. Ciertamente necesitamos una mayor incorporación de creatividad al mercado. Los fondos de pensiones tienen el músculo y la profundidad de bolsa para ir a tomar proyectos de 20, 25, 30 años, pero bueno, ¿qué hacen cuando los maduran? ¿Dónde están las figuras intermedias, verdad? ¿Dónde están los fondos de inversión y otro tipo de inversionistas institucionales que vengan a darle salida a esos títulos? Porque de lo contrario nos convertimos en muy críticos, ¿verdad? Criticamos a las operadoras de pensiones porque no venden. No venden porque están satisfechas con el portafolio que tienen, no venden porque no tienen oportunidades de negocio que llevar adelante. No podemos imponerles única y exclusivamente a las operadoras de pensiones la obligación no solo de gestionar adecuadamente las pensiones, sino adicionalmente construirnos el mercado secundario que todos queremos. Es parte de las disciplinas de los diferentes participantes del mercado que aceptar que el desarrollo y mejora del mercado de valores no es tarea de uno solo de los grupos. Esa es la parte más atractiva de la actividad que se ha llevado a cabo el día de hoy. Aquí está presente la bolsa, ha tenido la diligencia de traer especialistas internacionales, aquí están los estructuradores, están inversionistas institucionales, están representados potenciales sponsors de proyectos, están los reguladores escuchando, y eso nos da la posibilidad de ir afinando el mercado. ¿Para qué? Para que el mercado realmente se vuelva en una solución mucho más eficiente para las necesidades que se atienden. Pero en eso no quería que quedara la impresión de que es exclusivamente un problema de los estructuradores. Parte también de los inductores están en el lado de la regulación. No sé si alguien del piso tiene alguna pregunta que quisiera hacer de forma verbal. Ya no tenemos más. Había una pregunta adicional. Le pido excusas a la persona que la envió, pero haber dirigida a Juan Carlos Quiroz, que no se puede referir al tema porque no está en la mesa. Bueno, muy bien. Entonces, nada más, de nuevo agradecerles a todos su participación, agradecerle a los expositores la contribución que hicieron el día de hoy y pues reiterar el compromiso de la Bolsa por seguir propiciando este debate y en la medida de lo posible asegurarnos de que se siga adelante con las acciones para hacer del mercado de valores parte activa de lo que es el desarrollo de la infraestructura en Costa Rica. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.